Gabriel, ¿cómo estáis? Muy bien. Mirando visión global, bueno, pues en ese sentido el Banco Mundial también da noticias, ha asegurado y ha advertido del riesgo de una década perdida. Habla su último informe de una década perdida en los próximos años para la economía global. En concreto, habla de que la pandemia y la guerra de Ucrania están teniendo un impacto muy duradero en el tiempo y que esto penaliza el crecimiento posterior en los próximos años. De hecho, el informe se titula Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, tendencias, expectativas y políticas. Pero directamente habla de esa caída. De hecho, asegura que encadenar crisis, inestabilidad financiera, viniendo de pandemia y guerra en Ucrania, lo que va a hacer es que tengamos toda una década de crecimiento bajo, lo que ha denominado década perdida. De hecho, a esto lo va llamando límites de velocidad y cree que el límite nuestro, el límite del crecimiento global es muy importante. De hecho, sería el crecimiento global en los próximos 10 años va a ser el menor de los últimos 30. Es decir, que va a ser la peor década de las últimas 4. Eso es lo que está diciendo el informe, que además dice que lo que hay es que cambiar las políticas para aumentar la productividad y la oferta de mano de obra, incrementando inversión, comercio y aprovechando el sector servicios. Muy en línea, en realidad, con lo que está desarrollando Estados Unidos a través de la Inflation Reduction Act, que es promover el hecho de que la mano de obra se quede en el mismo punto donde luego se va a comercializar todo. Por ejemplo, dice que las caídas, además, que está preveyendo, dice que si piensan en las consecuencias de los episodios que hay debido a la crisis financiera en el crecimiento potencial, lo que vemos es que la desaceleración que vemos en este informe podría ser mucho más aguda si finalmente estalla lo que han llamado una crisis financiera mundial. De hecho, el señor Indermit Gill, uno de los autores del informe desde el Banco Mundial, dice que una crisis bancaria, sobre todo si va acompañada de recesión y si es sistémica, haría un daño muy duradero a ese crecimiento potencial a través de canales como son la incertidumbre en la inversión, la pérdida de empleo, la caída en la productividad y, por supuesto, sería un problema mayor si esta crisis financiera pues evidentemente no solo estuviera en el crédito, sino que saltase directamente envenenando a distintos sectores. El Banco Mundial habla de caída en el crecimiento que tendrá grandes repercusiones, insisto, en la capacidad para abordar otros problemas como son, por ejemplo, la pobreza persistente. En concreto, ¿cuánto va a crecer en esos 10 años? Pues se podría incrementar hasta el 0,7 puntos, es decir, teniendo una media anual del 2,9%, insisto, estamos hablando del crecimiento global, lo cual es un crecimiento muy exiguo, no es que crezcan más unos países que otros, es que aunque China creciera un 5,5%, aunque lo hiciera Estados Unidos, el crecimiento global va a ser del 2,9%, insisto, el menor en los últimos 30 años, es decir, una década prácticamente perdida que se aceleraría, insisto, que vería muy magullado ese crecimiento incluso menor del 2,9 anualizado, si finalmente hubiera una crisis bancaria, especialmente si esta se vuelve sistémica. Por cierto, y al respecto de estas crisis